La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar ahí nuevamente en este viaje al centro de los datos. Vamos a partir de inmediato con una recomendación. Y nos vamos a el diario elpaís.es. Vamos, y yo me instalo ya en el computador para poder mostrarles este artículo que llamó mi atención esta semana y creo que nos va a ayudar a entender hartas cosas en torno al COVID-19. Con una particularidad, la magistral visualización de datos que tiene, de cómo se produjeron 3 brotes de contagio, casos reales analizados por investigadores y que en una visualización, les decía yo, muy notable, nos ofrece posibilidades para entender cómo funciona la distancia social. Esto ocurrió en Seúl, en Corea del Sur, el primer caso en un call center. Veámoslo. Son los empleados de un call center del piso 11 que trabajan agrupados. Esta es una mesa que tiene 13 puestos, donde 9 personas resultaron contagiadas de COVID-19, tal como muestra la imagen. De un total de 13 empleados que tenían muy poca distancia entre sí, recordemos que es un call center, se contagiaron de esa manera. Veamos qué pasó en la planta, en el piso 11, donde ellos trabajaban. Los trabajadores estaban en la misma estancia, con 137 trabajadores juntos en un entorno cerrado. Miren cómo cambia la visualización ahí. 79 dieron positivo a COVID-19, el 57,6%. El contacto en el mismo espacio durante mucho tiempo desempeñó un papel crucial. Estaba el aire viciado. 79 se contagiaron. Si miramos ahora la planta completa, fíjense lo que pasa en las otras oficinas, en los otros espacios donde hay menos contagios. 5 se contagiaron fuera del lugar. Del resto del edificio solo dieron positivo 3 personas de entre las 927 examinadas. Recordemos que estos son casos reales lo que estamos revisando. Así podemos evitarlo. Evitar aglomeraciones en zonas de café y comida. Una ventilación natural resulta apropiada. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado hace circular el aire viciado, ¿no? La ventilación natural permite que se vaya el aire contaminado y que se renueve. Y otra cosa interesante, ubicar a los trabajadores en mesas en zigzag, a 2 metros. Evitar el contacto físico. No usar materiales y otros aparatos de otros empleados sin limpiarlos antes. Aquí hay otro caso. Un caso ocurrido en China. Este fue en un restaurante. Miren cómo ocurre la mesa que está hacia la izquierda. El restaurante está lleno, un día de celebración. El brote se da en una sala sin ventilación. Ahí está. El paciente 0 está en la mesa A. ¿Qué ocurrió ahí? Estaba comiendo con su familia, que llegó el día anterior desde Wuhan. Esa noche presentó síntomas y acudió al hospital. Y después de la comida son otros 9 clientes los diagnosticados. Todos los contagiados de las mesas B y C están a más de 1 metro del paciente 0. Algunos a 4,5 metros. Nadie más se contagió en el restaurante. Solo los que están en las mesas B y C, que son las inmediatamente colindantes. Los investigadores creen que el aire acondicionado fue clave. Hizo que el aire recirculara continuamente entre las mesas, las 3 afectadas, concentrando entre esos clientes las microgotas con carga viral que expulsaba el paciente 0. Así podemos evitarlo. ¿Cómo? Abrir las ventanas otra vez, incluso si causa incomodidad por frío o calor. Evitar la recirculación del mismo aire, o sea, el aire acondicionado otra vez. ¿Ya? Hay que ampliar el distanciamiento entre las personas en el mismo lugar. Y siempre que sea posible, trasladar al exterior
actividad. También pasa aquí con otro caso en China de un autobús y la distancia que hay entre las personas de un vehículo de transporte público como este en relación a un paciente cero, que es lo que estamos viendo ahí. Otra vez el aire acondicionado en recirculación produce un gran problema. Entonces, se nos ofrece también una pirámide invertida, donde están las medidas más eficaces de jerarquía de control. Las más eficaces están arriba, las menos abajo, ¿ya? Y sin duda alguna en el verde más fuerte está el teletrabajo y reducir el número de trabajadores en las empresas para reducir el contagio. Luego vienen otras cosas como las barreras físicas entre las personas, le llaman ahí control de ingeniería. Después otra fase llamada control administrativo y protección. Aquí está también quienes participaron de esto: el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Guangzhou y Hangzhou, Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, el IDAEA, CSIC, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud de la OMS Queensland y el gobierno de Corea. Belén Polo es la persona que desarrolló esto para el diario El País de España. Sin duda alguna una pieza de periodismo de datos muy notable que quería recomendarles hoy día porque está bueno para darle un vistazo. Y después de revisar esta noticia quiero hacerles una invitación. Fabián Padilla lidera el equipo de Fast Check Chile. Ellos se dedican al chequeo de datos, la verificación de información, algo súper importante en este tiempo, de lo cual hemos hablado en otros capítulos de nuestro viaje al centro de los datos. Le pregunté a Fabián, cuéntanos un poco cómo es el trabajo que hacen ustedes. Danos algunas indicaciones sobre la importancia que tiene la verificación de información en este tiempo y le pedí también que nos contara qué pasa con la nueva metodología que está entregando el Ministerio de Salud para los reportes sobre COVID-19. ¿Por qué? Porque el equipo de Fast Check decidió no seguir reportando esos chequeos, específicamente por el cambio metodológico. Escuchemos a Fabián. Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Comentar muy brevemente la decisión que tomamos en Fast Check de dejar de publicar los datos del MinSal. Se debió a lo que yo creo que tú también has visto, que es este cambio constante que hay en la forma de comunicar las cifras. Nosotros al menos tenemos un conflicto ético súper importante y te lo quiero sincerar, que es si realmente informa replicar las cifras que dice constantemente el Ministerio de Salud y que han ido cambiando en el tiempo. Nosotros nos cuestionamos eso porque mucha gente nos pregunta, nos dice por qué siguen publicando estas cifras si están cambiando los métodos para construirlas. Y nosotros la verdad es que no tenemos respuesta. Es por eso que decidimos poner un pequeño freno de mano a la publicación de un reporte que nosotros hacíamos diariamente con cifras del MinSal, esperando varias cosas. La primera es que se estabilice un informe final, digamos, que ya no haya más cambios en los métodos. Lo segundo es que ojalá estas cifras tengan algún eco en una metodología internacional. Hoy día sabemos que la cifra de fallecidos, por ejemplo, con los recientes cambios, no se acerca a lo que la OMS pide, que podríamos decir que es algo mínimamente básico, ¿cierto? Que los otros países también están replicando. Entonces, lo que tenemos hoy día es una crisis de los datos y se nos genera a ti y a mí y a todos los periodistas un problema, que es un problema ético, que es, ¿estarás desinformando al publicar estos datos? Yo creo que sí. Yo creo que no cuestionarlos es un problema de comunicación hacia la ciudadanía. Escuché atentamente a Eduardo Engel hace unos días atrás decir que los cambios que están haciendo muy probablemente están enfocados hacia los epidemiólogos, ¿cierto? Para poder caracterizar la enfermedad. Pero la comunicación que se tiene que dar a la ciudadanía es diferente a la que se le da a un epidemiólogo. A la ciudadanía y a los periodistas en este caso, que somos quienes informamos a la ciudadanía, la información es diaria, es lo más reciente posible. Pero por ejemplo, con los cambios en los fallecidos, que ahora incluso cambió la fuente, el registro civil lo entrega, eso va a implicar un desfase de días en conocer cuántos fallecidos tuvimos en un determinado día. Es un problema muy grave y es un problema, creo, mayor para los que toman decisiones, porque ellos también se basan
en cifras que son contingentes y que hoy día no las pueden tener. Comentarte principalmente eso, la decisión es momentánea, y también lo hicimos con un sentido de exhortar a los periodistas y medios a preguntarse realmente si están desinformando o no, porque replicar sin más, sin cuestionarse el hecho de que esta información hoy día está siendo constantemente cambiada, yo creo que puede llevar a una buena pregunta periodística contingente sobre la pandemia. La gente necesita buena información, tú lo sabes, pero para eso también tenemos que unificar criterios. Yo creo que hay muchas organizaciones que están dando luces, alertas en varias partes sobre cómo ser más transparentes los datos, cómo publicar mejor los datos, pero pareciera ser que nadie quiere escuchar. Entonces nosotros decidimos detener la publicación de los datos hasta al menos ver que hay una cierta estabilidad, regularidad en ellos, sin mayores cambios, porque no podemos, a modo nuestro que hacemos fact-checking, no podemos seguir desinformando. Eso es un tema para largo, pero te doy las gracias por la oportunidad de poder comentarlo. Pueden seguir fastcheck.cl y @fastcheckcl, y ahí van a encontrar más información sobre la decisión que tomamos. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por habernos contado todos estos detalles interesantes. Y de eso vamos a la conversación central de nuestro programa, la entrevista a Carmina Rodríguez, investigadora y académica de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que investiga un área súper entretenida. Yo creo que les va a gustar esta conversación: la robótica. Y como les anunciaba recién, ya estamos listos para nuestra entrevista. Ahí ven en pantalla a Carmina Rodríguez. Yo les decía que Carmina está especializada en un campo muy interesante, la robótica. La presento primero. Carmina es doctora en comunicaciones de la Universidad de Ámsterdam y actualmente académica e investigadora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Carmina, un gusto y de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola a todos que nos están viendo. Un gusto para mí estar aquí. Y es súper entretenido el campo que tú has visto, ¿no? El de la robótica, pero especialmente los efectos socioemocionales de las tecnologías en distintos grupos de personas. Entiendo que fundamentalmente jóvenes y niños, ¿no? Si yo pudiera decir en términos generales, ¿esa es el área en la que te desenvuelves? Sí, es el área donde yo he hecho más investigación hasta ahora. De hecho, dentro de mi doctorado estudié esos temas en jóvenes y niños sobre compartir emociones. Entonces mi investigación tiene un componente bien importante de psicología social, pero siempre orientado a las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, la tecnología mediada por cualquier tipo de medio, por ejemplo, redes sociales, y ahora también la robótica, el robot social se puede ver como un nuevo medio, que es lo que también me interesa mucho, porque el robot ya pasa a ser como un actor con el cual él te responde, te habla, te puede hasta tocar. Entonces es muy distinto de cualquier otro medio de comunicación. Y desde ese punto de vista, ¿en qué momento estamos de la robótica? Porque yo hablo a título personal, pero me imagino que a mucha gente le ocurre también, que las narrativas que hemos conocido sobre robótica, fundamentalmente el cine y los libros, nos han situado como que el futuro es el robot que más se parece al ser humano y que más cosas que hace el ser humano consigue lograr. ¿Es así? Mira, es bien interesante tu pregunta, porque la robótica también tiene todo un tema que se confunde también o se mezcla con lo que es la inteligencia artificial. Entonces hay un grupo de expertos, o más bien también el gobierno, incluso la misma academia, que se centra en la inteligencia artificial como todos estos nuevas formas de aprender que han adquirido los computadores, por ejemplo el deep learning, este tipo de técnicas. Y por otro lado también está la robótica, que es nada más que es lo mismo que esas tecnologías en el fondo, pero la gracia que tiene es que tiene un cuerpo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros posicionados dentro de lo que podría llegar a ser un robot y lo que está en la actualidad? En verdad, las iniciativas que hay en robótica son bastante limitadas, son poquitas. De hecho, en Chile se cuentan con los dedos de las dos manos, o sea, no más que esas. Y en general parten de parte de startups o de empresas privadas. En realidad no hay una política de hacer, por ejemplo, poner robots en los colegios todavía. No es algo que sea gubernamental aún.
Entonces tenemos que la robótica en Chile está bastante todavía limitada en un par de iniciativas, y los robots que vemos en las películas también nos influyen mucho en lo que nosotros esperamos de un robot, y en ese sentido todavía estamos como bien limitados. De hecho, la mayoría de los estudios que hay en robots, en general es un humano que está en los experimentos, hay un humano atrás que está manejando al robot. Entonces este es un campo que está en desarrollo completamente. Y eso, situándonos en Chile, ¿cómo estamos en Chile? En el mundo pasa algo muy distinto, hay una brecha entre lo que vemos en el mundo desarrollado y lo que está pasando acá. Bueno, en el mundo hay robots más sofisticados, como podría ser el Pepper, el Nao, y se están utilizando más como en su labor social, o sea, se utilizan más de asistentes, por ejemplo, recepcionistas. Se están utilizando ahora cada vez más para el tema del coronavirus, pero también en los países, en afuera, vemos que también son iniciativas más bien aisladas, a pesar que, bueno, ahora por ejemplo la Comisión Europea, que yo encontré súper interesante, lanzó un llamado a iniciativas de robótica y con el coronavirus, incluso para también poder financiar algunas de ellas. Yo no he visto ningún llamado por el estilo en países latinoamericanos, por ejemplo, y sería súper interesante que lo existiera. A mí me da la impresión de que debe ser este miedo que genera el que los robots nos vayan a reemplazar, esta idea que están de etiqueta, ¿no? Así como si fuera una verdad incuestionable, y no nos preguntamos mucho qué tan cierto tiene eso. Yo recuerdo una charla que tuviste hace un tiempo en la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Adolfo Ibáñez, y tú hablabas de distintos tipos de respuestas que tenemos las personas ante esta idea de los robots. La fascinación, el miedo. ¿Hay mucho de eso? Sí, yo creo que aún todavía el tema despierta bastante suspicacia en algunos, en otros genera un entusiasmo súper grande, y hay que también, yo creo que como científicos académicos, ponernos más bien como en el centro, pero sobre todo destacar las potencialidades que tiene esta nueva tecnología. En términos de los robots que nos vayan a reemplazar, que es algo que se escucha mucho, y de hecho ahí hay una anécdota súper graciosa, que fue un robot que fue al Congreso, el robot Max, al Congreso chileno. Fue en el año pasado, el 2019, y él fue al Congreso y justamente invitaron a Pablo Eckel, que es uno de los pocos empresarios de robótica que existe en Chile. Y él llevó el robot al Congreso, y en un momento justo estaba el tema de la renuncia de Pepe Aus, yeah. Y en un momento, en una conversación de pasillo, el robot le dice: renuncia, Pepe, las máquinas podemos hacer tu pega. Y claro, y justo ahí alguien estaba filmando y se volvió viral en Twitter, porque era como el robot llegó al Congreso y les dijo a todos los políticos que lo iban a reemplazar. Eso es súper cómico verlo, se puede buscar también, googlear, y después era la pregunta de por qué el robot dijo eso, cómo estaba programado de antes, le surgió espontáneamente. Entonces Pablo después tuvo que explicarle a varios medios por qué el robot había dicho lo que había dicho. Entonces, y eso es como una ilustración de ¿cómo se llama? De esta como miedo que tenemos. Y Pablo mismo también, que yo lo entrevisté para un libro, un capítulo que estoy trabajando, él contaba, él tiene toda una filosofía con respecto a que los robots en el fondo nos van a sacar el peso de encima de los trabajos repetitivos. Él piensa que nosotros los humanos tenemos que trabajar hacia una mayor conciencia, hacia disfrutar la vida, y que todas estas labores tediosas lo podría hacer eventualmente un robot. Entonces, como el aspecto ético depende mucho de cómo tú lo veas este tema, pero incluso la idea de reemplazarnos también podría tener un eje positivo, en el sentido de que nos va a liberar de hacer los trabajos más tediosos. Sí, es bien interesante, porque eso también implica una lógica distinta en la formación de niños, jóvenes, los currículos, ¿no? Occidentales, que si nosotros nos fijamos están muy enfocados en generar personas que luego tomen puestos de trabajo que son resultado de la revolución industrial, y ya estamos en una cuarta revolución, que es la digital, que de pronto te invita a pensar en esas personas que se tomen el descanso y sean capaces de dialogar con esas máquinas, de programar y hacer que estos cerebros automatizados les ayuden en estas tareas repetitivas. A mí por lo menos me suena seductor. Me gustaría poder descansar un poco más y que esto fuera un conocimiento más extendido también.
Me gustaría llevarte por este punto que tocaste, Carmina, que es el libro que estás trabajando, en el que estás trabajando junto con otros investigadores en el mundo, que cuando se publica, ¿en un año más o menos? ¿Algo así? Sí, más o menos. Los tiempos, tú sabes, de un libro impreso son bastante largos porque hay que trabajar después en el diseño, en todo lo que es los aspectos de la tapa, la portada, y en verdad, claro, me han dicho como en un año más aproximadamente. Ya, vamos a estar atentos a eso. Pero sé que tú has explorado en ese libro el cómo ha sido esto de la robótica funcional y social en Chile a propósito del COVID-19. Y por ahí tú cuentas que es un poquitito marginal todavía, está como en ciernes. Háblanos un poquitito más de eso, Sí. por favor. Sí, bueno, ahí fue un libro, es un capítulo en verdad que me invitaron a hacer y bueno, y me sentí muy, muy honrada de poder escribirlo en verdad y bueno, y con eso empecé a investigar, ¿verdad? ¿Qué iniciativas habían en Chile en términos de robótica reales, o sea, actuales? Y básicamente encontré dos casos que eran bien ilustrativos, que bueno, el primero es un dron que se utilizó en Zapallar para llevar, podía llevar insumos contra el virus, por ejemplo, mascarillas, alcohol gel en un dron. Y era también muy, muy entretenido ver cómo la prensa también cubría el hecho. O sea, eso me llamó mucho la atención. Se mostraban imágenes muy lindas, que se iba a Zapallar, el mar, la costa, todo. Y luego llegaba a una casa de un sector más bien pobre de Zapallar, porque sabemos que Zapallar tiene bien bastantes como cambios en las personas que lo habitan, ¿verdad?, en términos socioeconómicos. Pero bueno, esto claramente estaba apuntando a la parte del sector más necesitado y bueno, y en realidad es un uso funcional de la robótica, porque el dron no te habla, no es un robot social en sí, pero sí es un aparato robótico que puede alcanzar distancias que a lo mejor y lugares que están más alejados. Entonces, en ese sentido es una buena iniciativa porque puede, digamos, ayudar a las personas a no tener que salir de su casa, a no tener que estar, digamos, en contacto social con otros y sobre todo eran personas de la tercera edad. Entonces, es la idea. Ahora, aparte de esa iniciativa, yo no encontré ninguna otra. Y la pregunta es, en verdad, ¿por qué ocurren esas iniciativas de manera como muy aislada y no se toma, digamos, como una iniciativa mayor? Por ejemplo, por el mismo reparto de cajas ahora, que está haciendo el gobierno, a lo mejor también el dron, también aparte de llevar estos insumos básicos, también podría llevar alimentos. ¿Por qué no? Y sería a lo mejor, no sé, iría el dron, no iría un político a entregar las cajas. Ese es un caso. Le tomarían la foto del dron, dices tú. Claro, tomarían la foto al drone, yo creo, o sea, era lo que hacía, digamos, todos los reportajes que vi en televisión de este drone. Y lo curioso es que las personas, yo no sé si habrá sido porque eran por tema de protocolo a lo mejor, o porque eran muy alejados, pero las personas a las cuales recibieron esta ayuda, no se les escuchaba, no se les entrevistaba, no se sabía si realmente cómo ellos se sentían de que un dron llegara a su casa, aterrizara con una bolsita y se fuera. Ese aspecto a mí me quedó como dando vuelta, porque en general, y eso ocurre mucho con la robótica, mucho, que en verdad el robot como que pasa a ser el centro de la atención más que lo que el robot está haciendo. Eso, igual que cuando el robot va al Congreso. El robot va al Congreso, dice una frase y queda, digamos, como un poco como alguna humorada que se vuelve viral, pero el debate en sí, lo que se habló cuando fue el robot al Congreso, se sale un poco de la, ¿me entiendes? No se cubre realmente. Y el segundo caso era Eva, que es un robot que va como en un pedestal y que es más o menos de 1,40 m y tiene unos ojitos muy amigables y tiene una pantalla, entonces es un robot de telepresencia y se utilizó en el Hospital Padre Hurtado. Y fue también muy, muy cubierto por los medios. Y también, bueno, el robot sirve para conectar a un paciente que está, digamos, sin posibilidades de contacto con otras personas. Y bueno, y el robot va y puede conectar a través de su pantalla de su pecho, puede contactarlo con el doctor o con familiares sin necesidad de tener el riesgo, ¿verdad?, de contagio. Y también podía tomar algunas mediciones básicas corporales, por ejemplo, la temperatura, la capacidad pulmonar,
Y bueno, y ahora, según entiendo, es un piloto que lo iniciaron en esa municipalidad y bueno, y vamos a ver cuáles son los resultados. Hay una cosa bien interesante en estas iniciativas, que es cómo se convierten en algo más robusto. Finalmente, la política pública que puede haber detrás, la mirada que tenemos como Estado sobre estas cosas. Y esta política de inteligencia artificial que se está sacando adelante hoy día está en construcción, digamos. ¿Qué te parece a ti? ¿Es tan robusta y toma toda la diversidad de aristas que exige la robótica hoy día? Claro, también para la investigación, para este capítulo, claro, me adentré en la política del gobierno. O sea, el gobierno está desde el año pasado que Piñera anunció, como con bombo y platillos, que Chile iba a tener su primera política de inteligencia artificial. Y le encargó al ministro Kuhn, el ministro de Ciencia, que llevara a cabo una iniciativa para generar esta política. Ahora, ha sido una iniciativa, bueno, yo creo que es buena tener una política, por supuesto, porque Chile no se puede quedar atrás, ¿verdad?, en este cambio que ha experimentado en estas nuevas tecnologías del mundo. Pero ha tenido bastantes baches, por ejemplo, porque inicialmente las reuniones no pudieron llevarse a cabo por el estallido social. Luego este tema de la pandemia también ha como entrampado bastante el proceso. Ahora, esa política se ha centrado en 3 ejes, que son los factores habilitantes, el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, y el tercero es la ética. Ahora, yo creo que sí está muy completa y están trabajando, están haciendo webinars donde la gente también puede proponer su propia mesa de trabajo para aportar a esta política, lo cual es positivo. Y según me contaba un asesor, es la única política del mundo en inteligencia artificial en la cual hay un proceso consultivo a los diferentes actores de la sociedad civil, los académicos, expertos y también gente común y corriente que quisiera aportar con el tema. Sin embargo, la robótica no está mencionada como realmente expresamente en esta política y yo considero que se debería caminar hacia hacerlo, porque cada vez más en Chile, digamos, claro, son aislados los casos, pero no vaya a ser que de pronto, bueno, la robótica vaya a dar un salto en el país y luego encontramos con que tenemos muy pocos lineamientos de parte del gobierno para ejecutarla, y también sabemos que la robótica nos despierta muchos temas éticos, que es necesario conversarlos y también de alguna manera asegurarnos que las interacciones que tengamos con estos robots puedan ser lo más beneficiosas para todos. ¿Cómo es ese campo de la ética? Porque uno, o sea, evidentemente uno imagina que esta estatura moral o de decencia que exige la ética en un quehacer determinado es exigible solo para humanos. Pero los quehaceres, cuando los toman las máquinas, me imagino que también entran en ese mismo conflicto, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, el tema de ética y robótica es muy amplio y muy interesante y nos despierta también preguntas sobre la misma humanidad nuestra. O sea, es fascinante. Y en ese sentido, por ejemplo, los robots, hay una ética del robot hacia el humano, pero también hay una ética del humano hacia el robot. Hay casos, estudios en los cuales se ha dejado un robot, por ejemplo, en la calle y ver cómo la gente reacciona ante ese robot, un robot sin mayor vigilancia. Y se ha estudiado también gente que lo intenta dañar, lo intenta, ¿sabe?, que no funcione. Entonces, por el mismo rechazo a veces que nos despierta. Entonces, hay un aspecto ético también del robot y hay un investigador de apellido Gunkel que tiene toda una línea de investigación sobre el trato humano hacia el robot, imagínate. Entonces, eso es un lado. Y el otro lado que nos toca más es también la parte de cómo el robot desarrolla las interacciones con los humanos. Y ahí, por ejemplo, hay temas de privacidad, hay temas de dignidad, sobre todo en el cuidado de los ancianos, que, por ejemplo, algunas personas creen que porque el robot está básicamente simulando una interacción contigo, que en realidad, por ejemplo, el robot te puede estar sonriendo porque ahora tienen la capacidad, algunos modelos, de generar emociones, o por lo menos de darte una percepción, una idea de que están sintiendo algo. Entonces la pregunta ahí es, ¿ético eso? O sea,
¿qué tanto queremos nosotros crear un ente que sea igual a nosotros? ¿O queremos que el robot sea como él mismo o como ella misma, robots? Eso también es otro aspecto. Hay muchas investigaciones que están centradas ahora en hacer a los robots igual a los humanos, parecidos a nosotros, que tengan emociones, que se puedan expresar. Y eso también es una pregunta ética. O sea, ¿qué queremos nosotros crear? Como en el fondo un robot podría incluso considerarse un hijo de la humanidad. Oye, es que es súper también, interesante, porque mira, me estaba acordando de Her, la película de Joaquín Phoenix, sí, cuando se empieza a producir un romance ahí entre él y su Siri, claro. y toda la vivencia que tiene, de verdad te invita a reflexionar de manera muy potente. Y el capítulo de estreno, creo, de la temporada 3 de Black Mirror, de una mujer que pierde a su pareja y que después encarga a un robot que hace exactamente lo mismo que hacía este hombre en vida. Y después Claro. empieza a haber una relación ahí como de maltrato de la humana hacia el robot. Sí, parece que no es tan lejano este tipo de dilemas. Me comentabas tú también, antes de empezar la entrevista, de cosas bien interesantes como que también implican cuestiones de ética, ¿no? Y de sesgo, de cómo vamos sesgando cosas que son muy, en términos generales, están muy presentes en nuestra vida de seres humanos, como estigmatizar que ciertos trabajos lo hacen los hombres, ciertos trabajos lo hacen las mujeres, y eso también pasa al mundo de la robótica. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, eso es bien interesante. La verdad, han habido desarrollos de la robótica, ¿verdad? Desde que los investigadores descubrieron que un robot que era muy humano, como un maniquí que hablaba, asustaba mucho a la gente, salieron nuevos modelos que son más amigables, pero esos modelos, fíjate que se han hecho también investigaciones, y de hecho hay bastantes tipos de robots sociales en el mundo, o sea, si los contamos todos son como más de 300, y en Stanford se hizo una enciclopedia de todos los robots sociales que existían, y una investigadora descubrió que la mayoría de estos robots eran blancos. Y la pregunta es ahí, ¿por qué? ¿Por qué queremos como reproducir ese a lo mejor prejuicio racial? Y ahí también yo quería rescatar también el imaginario de las películas. O sea, Darth Vader, digamos, un tipo de verdad, un androide es negro y es malo. Entonces, ¿cómo nosotros hemos asociado históricamente los colores más oscuros a la maldad? Entonces, creo que esos son aspectos que serían interesantes meter un poco en la regulación y en el debate, ¿verdad? Como, ok, si vamos a crear robots sociales alguna vez, ¿de qué color deberían ser? ¿Cuál sería el género de los robots? También hay otro tema con el género de los robots, que por ejemplo las robots que pueden dedicarse a trabajos más domésticos, se tiende a creer que son más bien mujeres. Las asistentes también, las asistentes de voces virtuales, por ejemplo de Google Maps, por ejemplo, que es una aplicación que muchos usamos, o en otras aplicaciones, en general tienen que ser voces femeninas, las que te están proveyendo ayuda. Entonces, eso ocurre porque la tecnología la hacemos los humanos, y en verdad hacemos lo humano y replicamos nuestros propios sesgos en la tecnología. Entonces ahí es donde yo creo que tiene que haber un debate interesante y fructífero en la sociedad, donde podamos reflexionar sobre estos temas y poder decir, mira, en verdad, claro, a lo mejor hacer estudios también. Tal vez un robot blanco te da menos miedo que un robot más negro, pero bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar como sociedad? ¿Qué es lo que queremos reproducir? Y lo otro que tocaste tú, que fue muy interesante también, el tema de Her, que claro, también es otra pregunta, por ejemplo, ¿qué tanto un robot tiene o un sistema, digamos, de voz, o que tú puedes, por ejemplo, ahora hay aplicaciones en el teléfono, hay una que se llama Réplica, que si no la conoces, o sea, si quieres la instalas, porque es casi una Her, pero en tu teléfono. ¿Qué tanto? O sea, y de hecho te va preguntando, mira, quiero conversar contigo, ¿cómo te sientes? Te manda notificaciones. Entonces, bueno, y eso mismo, como está en el teléfono, también puede ser replicable por un robot algún día. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto tiene el robot que ajustarse a ti? Porque también en las relaciones humanas, la riqueza que hay también es que el otro es diferente. El otro es una entidad diferente.
Entonces, eso también es un tema para pensar en la ética, ¿verdad? Como qué tipo de ser vamos a crear, un ser que se nos ajuste 100% y nos responda siempre a lo que queramos, o más bien vamos a tener que nosotros como humanos aprender a interactuar con un robot y no esperar que el robot sea tan humano. Eso también son corrientes dentro de la academia, que hay profesores que dicen, sí, mira, en verdad el robot, si se asemeja más a nosotros, tiene muchas buenas beneficios, ¿verdad? De que a los niños, por ejemplo, les permite estudiar mejor, acompaña mejor a los viejitos, en temas de pandemia es súper útil. Y otros que se cuestionan esto y dicen, mira, en verdad tenemos que ver si queremos que un robot realmente sea como un humano, se comporte. Entonces, como te digo, estos son todos los debates que hemos tocado bastante, por ejemplo, lo de género, hemos tocado el tema ético de si es digno que un robot, por ejemplo, a los viejitos los acompañe. También hay otro investigador que decía, mira, los viejitos, yo hablo con ellos y ellos están contentos con su robot porque ellos no quieren ser carga para nadie. Quieren que, no quieren estar como siempre llamando a alguien para conversar. Y con este robot pueden ellos ser libres y no se sienten que están como molestando a nadie. Entonces, todos estos aspectos son súper importantes y yo, por ejemplo, en la política del gobierno actual, no veo esto, no la veo plasmada, a pesar que están trabajando en ello. No, creo que son aspectos todos súper interesantes que se deberían discutir. ¿Sabes qué? Eso es lo interesante además de esta conversación, de los lugares por los cuales nos has llevado en esta entrevista. El programa se llama Viaje al Centro de los Datos. El viaje que hemos hecho, yo siento que puede abrir diálogos interesantes para generar una cuestión cultural, para cuestionarnos, para tomar posición, pero a la vez para aprender un poco más y de pronto hacer que esa política pública no solo se discuta en cuatro paredes, sino además sea parte de lo que conversamos día a día, los que hacemos esta sociedad. Te agradezco por eso, Carmina. De verdad que ha sido súper entretenido, súper interesante. Me alegro un montón, esperamos que esto ayude para generar el debate, ojalá la gente se entusiasme y ponga comentarios ahí cuando se lanza la entrevista y nada, agradecer mucho la oportunidad también de poder conversar sobre estos temas. Encantado, que estés muy bien, Carmina, cuídate. Gracias, igual. Gracias por acompañarnos. La entrevista ya está alojada ahí en nuestras redes sociales y también las plataformas para que ustedes las compartan con sus amigos y conocidos y así se vayan generando nuevas conversaciones en torno a estos temas. A nombre del equipo de Estudio C les doy las gracias por estar ahí y por supuesto también del equipo del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Que estén muy bien, gracias por sus comentarios, sigan escribiéndonos por supuesto, nos encanta sus opiniones y observaciones para seguir mejorando. Que tengan una excelente semana.